Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Parece que ya nadie más está entrando, profe. Somos ¿Nadie 13. más? Número cabalístico, ¿eh? Ok. Muy bien. Aparte de lo que habíamos platicado de usos de túnel de viento referidos a aeronaves, a edificios y a vehículos terrestres y barcos, ¿qué otras cosas locas han escuchado que se hayan probado en túnel de viento? ¿Qué otra cosa se les ocurre que pueda ser útil optimizar en túnel de viento? Pues también dijimos que en los paracaídas, profe. Bueno, Trajes aéreos. los paracaídas, los trajes de ardilla, ¿qué más? ¿Qué otra cosa han visto por ahí que se hayan estudiado en túnel de viento? Las bicicletas esas como de carreras. Las bicicletas de carreras, claro. ¿Cómo se podría hacer un estudio de eso? Antenas, ok. Las antenas serían parte como de las obras civiles, ¿no? Pero, ¿qué pasa con una bicicleta? ¿Cómo se podría probar en túnel de viento? O mejor dicho, y de manera más general, ¿cómo se podría probar a un deportista en el túnel de viento? No sé, pero eso me recuerda al capítulo de Malcolm el del medio, en el que Hal camina, Ok. en el que hace sus caminatas y todo eso, con el traje azul, sí es azul, se ve como perfil aerodinámico el casco que trae, el casco que trae y la ropa también, supongo que tiene que ver algo para evitar fricción o algo por el estilo, algo así, me acuerdo del capítulo. Excelente aportación, muy bien. No he visto ese capítulo, pero suena divertido. Pero digamos, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer con los deportistas, pero más o menos, ¿cuál es el procedimiento inherente para optimizar a un deportista? ¿Será muy difícil? Obviamente se pueden hacer cuestiones de visualización de flujo, pero bueno, imagínense lo siguiente. Hace algunos años, México tenía algo parecido a una delegación olímpica, pero de deportes de invierno. Entonces, para las Olimpiadas de invierno, alguna vez fue a la escuela uno de los tipos que competía en, no estoy seguro cómo se llama exactamente ese deporte, pero es básicamente un trineo como una tablita con patines, y entonces el deportista va acostado boca arriba en esa cosa, y es como una especie de tobogán con varias curvas y demás. Supongo que saben a qué me refiero. Y Sí. entonces, bueno, este De cuate hecho, tenía... hay un capítulo de Malcolm, profe, donde también se usa un vehículo parecido. ¿Ah, sí? Sí, es como una especie de patineta donde van, se Como una acuestan patineta, también, sí. completamente Sí, sí, sí. acostados. Y Bobsled, ok. igual, de hecho, está curioso porque supuestamente Malcolm compite contra un sujeto que tiene un deslizador, no sé qué es eso, pero está muy, muy aerodinámico. De hecho, tiene así una forma muy aerodinámica. Y el de él, pues no, son así tablas como tan, no, son placas. Está medio curioso. Rayos, tengo que ver más ese programa, eso es definitivo. Pero bueno, imagínense esto.
ese trineo, el tipo se lo compró a un inglés. Pero lo que sucedía es que entre los tiempos que él lograba y los tiempos de los tipos que lograban medallas, había una diferencia muy pequeña. En muchos deportes, a veces una diferencia de un segundo hace que en ese segundo ya se hayan colado 14 tipos. Y entonces queríamos hacer dos cosas. Una de ellas era optimizar el trineo como tal, porque los soportes de los patines eran tubos redondos, entonces se le hubiera podido poner ahí un carenado, aunque sea casi desechable, casi con lámina de una lata de refresco, y a lo mejor eso reducía algunas centésimas sus tiempos. Y la otra cosa hubiera sido meterlo al túnel de viento, obviamente con todo y su trineo. Básicamente el procedimiento es el siguiente. Se mete al deportista al túnel de viento, se instrumenta de suerte tal que se puedan medir las fuerzas y se saca algún tipo de pantalla que el deportista puede ir viendo. Entonces le dices al deportista, mira, estos números representan tu resistencia o tu sustentación o lo que sea. Necesitamos que te vayas posicionando de suerte tal que estos números sean los más chiquitos posibles. Entonces, de manera casi automática, el deportista va modificando su posición hasta lograr un mínimo en esos números. Entonces, en cierta forma, son optimizaciones relativamente fáciles. Ahora, habíamos hablado de manera informal creo que ya no se llama Micromedidas esta empresa, pero bueno, una empresa que solía vender extensómetros y un montón de chácharas científicas. Y entonces esos tipos nos dijeron que sí tenían un equipo que pudiera servir, y en principio ellos estaban dispuestos a apoyar y solo necesitaban algún tipo de solicitud oficial por parte de alguna autoridad de la escuela. Adivinen qué pasó. Nunca ninguna maldita autoridad de la escuela hizo solicitar formalmente el equipo, básicamente por flojera. ¿Qué les parece? Entonces ya no se hizo nada. ¿Cómo ven? Pero hubiera estado padrísimo haber optimizado eso. A lo mejor igual y nunca hubieran logrado medallas de todos modos, pero hubiera sido muy interesante haber podido intentar optimizar al trineo y al deportista. ¿Cómo ven? Y bueno, para muchas cosas es similar. En ciclistas y un montón de cosas, cascos, todo esto que comentan de Malcolm, el de en medio. Entonces, es una de las cosas en las cuales se puede aplicar el túnel de viento. De hecho, este cuate del trineo después nos contactó con otro tipo, y el otro tipo lo que quería hacer era implantar un récord de velocidad en bicicleta, pero en bicicleta de montaña. Entonces tenía una bicicleta súper modificada. En el caso de este otro tipo, lo que logramos hacer fue intentar remolcar la bicicleta atrás de un jeep con un cable, y el cable estaba unido a un dinamómetro. Entonces, inicialmente íbamos a tratar de sacar la resistencia total de la bicicleta. Pero ¿qué inconvenientes tiene esto? ¿Qué se imaginan? Era la resistencia total, que hubiera sido la resistencia aerodinámica más la resistencia a la rodadura de las llantas. Pero, ¿qué se imaginan que pasen estas cosas en la vida real? Aparentemente no tiene pierde remolcar a la bicicleta con un cable sujeto de un dinamómetro. Pero ¿qué cosas pasan en la vida real?
Bueno, esa vez pasó que lo único que encontramos disponible, más o menos sin tráfico, fue una parte de Ciudad Universitaria, cerca del espacio escultórico y demás. Pero al mismo tiempo no teníamos un tramo suficientemente largo para que esto funcionara. Entonces, de entrada, una de las cuestiones es que si la bicicleta quedaba demasiado cerca del jeep, iba a afectar a la bicicleta. Entonces se requería mucha distancia, pero lo que sucedía es que, imagínense, se empezaba a mover el jeep, y imagínense, el cable está guango inicialmente, se empieza a mover esto, de repente se tensa el cable, y entonces lo que hace la bicicleta es dar como una especie de chicotazo, y entonces la bicicleta avanza demasiado rápido inicialmente, después de tal que el cable otra vez se aguanga, después la fricción frena un poco a la bicicleta, se tensa otra vez y entonces sucesivamente son como que puros trancazos y puros periodos de cable tenso y cable aguado, y entonces también el dinamómetro solo está brincando. No hubo manera, al menos no con eso, o al menos no con esas distancias, de poder tener ya un sistema estable en el cual ya pudiéramos registrar de una manera más o menos consistente la resistencia total. ¿Qué les parece? Ahora, no lo logramos, pero ciertamente fue muy, muy divertido. ¿Cómo ven eso? Aparte de estas cuestiones deportivas, ¿qué más se puede probar en el túnel? Sí, balones, desde luego. Pelotas de golf, por ejemplo. ¿Qué más? Los de fútbol americano, Supongo que sí, nunca he visto que se hagan pruebas, pero yo creo que sí. supongo que tienen algo que ver por su forma. Béisbol, ok. Sí, toda suerte de balones, pelotas y demás. ¿Qué más? ¿Creen que se puede probar insectos o pájaros? Flechas, desde luego. Ahorita platicamos de flechas. ¿Se podrán hacer pruebas sobre animales vivos? Y esas pruebas La básicamente... aerodinámica de una vaca. Sí, bueno, hay un estudio de CFD bastante difundido. ¿Realmente funciona probar la aerodinámica de una vaca? ¿Qué opinan? Bueno, por curiosidad nada más, pero para algo que sirva, Por no creo. morbo. Sin embargo, tengan en mente lo siguiente. Hay unos premios que dan anualmente, según recuerdo, en Harvard, a investigaciones serias, pero que son inherentemente chistosas. Lo llaman los Ig Nobel. Entonces, por ejemplo, alguna vez, algún año, algunos investigadores australianos ganaron ese premio porque obtuvieron un montón de coeficientes de fricción que se producen cuando uno arrastra a diferentes razas de borregos contra diferentes tipos de superficies. Entonces uno podría decir, bueno, es que eso es una vil payasada, eso no sirve para nada, excepto si eres un granjero australiano que de repente tiene que empujar al borrego en una rampa para subirlo a un camión, ¿cierto? Entonces hay un montón de investigaciones serias, pero que son muy, muy chistosas. Alguna vez uno de esos premios los ganaron unos tipos del UNAM que hicieron un recubrimiento similar al diamante, pero a partir de tequila. ¿Qué les parece? Déjenme ver qué más. En fin, había muchos premios que eran muy, muy chistosos. Ahora, respecto a flechas, ¿qué pasa con una flecha? ¿Alguien ha practicado tiro con arco?
Sí, yo, profe. ¿Qué pasa con las flechas? ¿Cómo funcionan? ¿O qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, pues después de tensar la cuerda junto con la flecha, a la hora de soltarlo, la flecha pues no va recta, ¿no? Va como doblándose. Sí, va bailando, ¿no? Sí. Y pues tiene que depender de las plumas, vaya, de la flecha para poder continuar con el trayecto semi-recto. Correcto. Ahora, ¿puedes decirnos qué tan caras son las flechas? Un juego de flechas, ¿qué tan caro es? Sinceramente no recuerdo porque tiene Pero, varios años que practiqué. pero sí es una la nota, ¿no? Sí, principalmente por los materiales que están hechos. Las que tengo todavía son de Fibra de carbón. fibra de carbón, sí. Y todas son importadas, ¿cierto? Sí, todas son importadas. Ahora, alguna vez platiqué con unas personas que querían empezar a fabricar las flechas en México. Después como que se pidió el contacto, pero son caras y aparte conforme vas avanzando en el deporte, eh, vas requiriendo flechas con otras características, ¿no? Y arcos también. Entonces es un pasatiempo muy caro. Son de fibra de carbón. Estos tipos, bueno, este tipo me decía que además requieren, por ejemplo, desde luego poca resistencia aerodinámica en la flecha, pero también como poca sensibilidad a vientos cruzados. Entonces, bueno, todo eso se puede optimizar. De hecho, a lo mejor podrían ustedes empezar a fabricar flechas en México y aunque las den caras, podrían ser menos caras que las importadas y podrían sacar una la nota. Yo lo haría si no fuera yo tan perezoso, supongo. Pero bueno, es una de las cosas que se pueden optimizar en el túnel. ¿Qué más? Algo que se puede hacer de cualquier cosa loca, aunque no necesariamente sea de deportes. Profe, no sé si aplique, pero con esto de los Juegos Olímpicos mencionabas mucho que en la natación al equipo chino lo metieron a creo que túnel de viento para optimizar la manera en que daban la zancada. Correcto. Sí, es posible. De hecho, no sé si todavía se permita, pero en algunas Olimpiadas, alguno de los equipos llevaba trajes de baño que llamaban de piel de tiburón. Obviamente no eran piel de tiburón auténtica, sino una cosa que interactuaba con la capa límite de forma similar a la que hacen algunos bichos marinos como los delfines y los tiburones. Finalmente tienen como cierta rugosidad, pero muy pequeña en la piel de esos bichos, de suerte tal que se produce algo parecido a una capa límite laminar, pero súper adherida. Pero creo que después de algunas Olimpiadas prohibieron ese tipo de cosas. ¿Cómo ven? Sí, bro, es que era como hacer trampa. Sí, vi una nota Sí. respecto a eso, de los trajes que usaban los nadadores. Sí. Sí, era muy ventajoso para algunos, porque algunos tenían el presupuesto para comprar esos trajes y otros no. Correcto, sí, claro. Así es, sí. ¿Qué más? Déjame platicarles una cosa sumamente loca. Hay un egresado de la escuela que hizo después una maestría en Azcapotzalco y después un doctorado en la UNAM. Es un individuo extremadamente brillante, extremadamente buena onda, pero además de manera muy curiosa, es igualito a Patricio, el de Bob Esponja.
incluso su voz, hagan de cuenta que es Patricio. Entonces, ¿qué pasó con Patricio? Cuando él estaba haciendo su tesis de maestría era sobre aerodinámica de semillas, específicamente semillas de caoba. Son unas semillas como aplanadas y además con cierto torcimiento, entonces cuando van cayendo van girando como hélice. Y entonces él necesitaba, bueno, él construyó un túnel de viento vertical, un túnel relativamente pequeño, porque no nos requería mucha velocidad. Un túnel vertical para colocar las semillas y que estuvieran ahí las semillas como flotando, pues, dando vueltas. Y la idea era, mediante humo, hacer que la semilla fuera cortando una especie de pared de humo. Y después se lo iba a caracterizar con, no recuerdo si era láser Doppler o PIB, que le prestaron en Zacatenco, ¿no? O en Manascapo. Bueno, en otra escuela del Poli le prestaron ese equipo. Y me pidió a mí prestada una máquina de humo. Pero con tan mala suerte que el humo de la máquina, el generador de humo, generaba un humo muy disperso y entonces no se producía como una pared estable de humo para ver los vórtices cuando la semilla lo cortara. Y entonces se me ocurrió, esto ya lo hicimos después en el laboratorio, se me ocurrió que una botella vacía de agua la podíamos llenar, no recuerdo si usamos talco o si usamos harina, pero el caso es que la botella estaba conectada a una compresora. En fin, comprimíamos aire y después como que se liberaba para que echara un chorro de talco o de harina. Y entonces, bueno, cuando hicimos la prueba, Patricio era el encargado de liberar la harina. Y entonces, bueno, ya echamos a andar todo. Empezó a liberar la harina, pero de repente Patricio gritó y aventó la botella. Entonces todos los presentes nos quedamos mirándonos unos a otros, así como diciendo, ¿qué le pasa a Patricio? Pues quién sabe, está loco, ¿no? Lo volvimos a hacer y volvió a gritar Patricio y volvió a aventar la botella. Resulta que se estaba cargando electrostáticamente la harina y se estaba electrocutando Patricio. Entonces tuvimos que aterrizar con un cable hacia una pata de una mesa porque no se electrocutara. ¿Qué les parece eso? Es en fin, totalmente inesperado, ¿no? Que ocurra eso. Pero bueno, el caso es que Patricio obtuvo los resultados que quería y además publicó un paper en alguna revista internacional sobre la aerodinámica de semillas. Pero, a pesar de lo chistoso que fue ver cómo se electrocutaba y todo eso, resulta que Patricio publicó más o menos unas 3 semanas después que un biólogo holandés, también un paper sobre aerodinámica de semillas. Resulta que el biólogo holandés le ganó a Patricio por esas 3 semanas, si no Patricio hubiera sido el primero en el mundo en publicar algo de aerodinámica de semillas. ¿Qué les parece? Y la última vez que hablé con Patricio, resulta que ya muchos investigadores coreanos y de muchas partes del mundo estaban publicando cosas y de manera muy consistente citaban el paper inicial de Patricio. ¿Cómo ven? Ahora, muchas cosas de repente inicialmente funcionan como ciencia básica, no necesariamente con alguna aplicación específica, pero eventualmente tarde o temprano encuentra alguien la forma de darle una aplicación útil a muchas de esas investigaciones básicas. ¿Qué les parece todo eso? En fin, déjenme ver qué más. Hemos platicado ya acerca de los manómetros de agua y demás, y del tubo Pitot, o todavía no.
No, profe. Ok, nada más, antes de que se me olvide, ¿quién mencionó que había estado en la Universidad Veracruzana? ¿Brenda o quién? Sí, yo. Ok, pregunta. ¿En la Universidad Veracruzana tienen algún tipo de canal de arrastre para probar barcos? No, creo que no. De hecho, la universidad, de hecho, está deficiente, son 9 carreras en esa facultad. Ajá, Está muy pequeña, lo único que tiene mucho espacio es la de nanotecnología, pero es para maestría. nanotecnología nada más, ok. Entonces, todo lo que hacen, lo hacen directamente en el puerto porque está al lado, porque está justo en Boca del Río. ¿Y hacen como pruebas para obtener resistencia de barcos y cosas así? Supongo que sí, pero lo han de hacer directamente con el puerto o con la Escuela Naval de Veracruz. Ok. Bueno, porque digamos la Marina cuando enseña barcos, obviamente simulan en computadora, pero también estaban rentando un canal de arrastre, no recuerdo si en Michigan o en dónde. No, un canal de arrastre, hagan de cuenta que es como el equivalente a túnel de viento, solo que para barcos. Y en algunos de ellos se pueden simular diferentes tipos de oleaje y cosas así. Debe ser también bastante divertido jugar con esas cosas. Es que también está la Escuela Naval en San Juan de Ulúa. Ujú. Pero ellos sí tienen, bueno, ellos no tienen ingeniería naval, ¿o sí? No, creo que son otras carreras como medicina y demás. Ajá. La única que lo tiene es la UB y es una escuela naval mercante, pero creo que somos es como la aviación de aeronáutica. Sí, sí, es algo por el estilo. Es algo por el estilo, sí. Qué lástima que no tenga mucho presupuesto también, ¿verdad? Bueno, pues gracias, Brenda. Ahora, como les comentaba, vimos ya algunas cosas acerca del uso de manómetros o del tubo pitot. Vimos algo de manómetros. Por ejemplo, vimos por qué nos conviene medir o tomar las lecturas del manómetro en milímetros en lugar de centímetros. ¿Vimos algo de eso? ¿O no lo hemos visto? No, creo que no. No, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Cómo se utilizan los manómetros de líquido? Básicamente son un montón, o casi siempre un montón de columnas de vidrio. Y en la parte de arriba tienen conectadas mangueras que a su vez se conectan a lo que tengamos en el túnel de viento. Y tenemos además, todos estos tubos están unidos en la parte de abajo. Entonces funcionan como vasos comunicantes. Y tenemos además un depósito que alimenta a todos estos tubos de vidrio y este depósito se puede modificar su altura. Un depósito de líquido, pues. El manómetro que tenemos en la escuela tiene 36 columnas y este manómetro tiene la ventaja de ser inclinable. Es decir, podemos posicionarlo más horizontal o totalmente vertical. ¿Eso para qué nos servirá? ¿Por qué querríamos inclinarlo y colocarlo más horizontal? Podría ser el caso de no tener suficiente presión para que suba la columna. Ok, sí, para variaciones menores de presión vamos a lograr un desplazamiento más grande del líquido, un desplazamiento más visible. A lo mejor si lo tenemos verticalmente, a lo mejor la variación de presión va a ser tan pequeña que el ojo no alcance a captar esa variación, pero si lo inclinamos o lo ponemos más horizontal, ya se va a producir un desplazamiento perceptible. Entonces, mientras más horizontal coloquemos el manómetro, va a tener más sensibilidad. ¿De acuerdo? Ahora,
El líquido manométrico que usamos es agua. Aparte de que porque es más barata y más accesible, bueno, en la escuela a veces no tanto, pero en general es más accesible que otros líquidos manométricos. ¿Qué ventaja adicional nos otorga el agua? Es una ventaja que tiene que ver con su densidad, o mejor aún, o mejor dicho más bien, con su peso específico. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿De cuánto es su densidad o de cuánto es su peso específico? ¿Alguien se acuerda? 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no, profe? Excelente. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, ¿esto siempre es así o más bien es más o menos 1000 kilogramos sobre metro cúbico? Bueno, este peso específico en realidad va a variar dependiendo de la temperatura del agua. Pero bueno, digamos que a lo mejor para cierta temperatura está en 998 kilogramos sobre metro cúbico, o está en 1001 o cosas así, pero bueno, usar 1000 kilogramos por metro cúbico es un valor sumamente cómodo, sumamente fácil de recordar y sumamente útil. Entonces podemos basarnos cómodamente y con seguridad en ese valor. Si nosotros tenemos un metro cúbico, o sea, un cubo que mide 1 metro por 1 metro por 1 metro, vamos a tener precisamente esos 1000 kilogramos, pero van a estar aplicados sobre una base que tiene una superficie de 1 metro cuadrado, ¿cierto? De suerte tal que la presión que ejerce este metro cúbico es de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. Y como tenemos 1 metro en el eje vertical, 1 metro de altura, equivale a que tengamos 1000 milímetros, ¿cierto? Entonces, una columna con 1000 milímetros hecha de pura agua va a ejercer una presión de 1000 kilos sobre metro cuadrado. ¿Qué pasa si en lugar de requerir los 1000 milímetros de altura, requerimos nada más una columna de 1 milímetro de altura hecha de pura agua? ¿Qué presión va a ejercer ese milímetro? Mil veces menos que cuando eran 1000 milímetros. Esto es, una columna de 1 milímetro de agua va a ejercer una presión de 1 kilogramo sobre metro cuadrado. Es una conversión directa, milímetros de agua a kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Qué les parece esa ventaja de usar agua? Esto va a funcionar solo en milímetros, en centímetros no tenemos esa ventaja. Entonces, es conveniente usar el manómetro leyendo siempre en milímetros. Sin embargo, el manómetro que tenemos, los números que tiene en realidad, siempre y cuando pueden transformar esas lecturas a milímetros. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, al final de cuentas, consideren también lo siguiente. Como les decía, este montón de columnas métricas es un tanque, que es lo que los alimenta, y este tanque puede estar en diferentes alturas, de suerte tal que el nivel inicial, cuando el túnel está apagado, puede variar en función a la altura del tanque y a muchas cosas. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Prácticamente nunca el nivel inicial del agua en las columnas manométricas va a ser igual a 0. Es decir, tenemos una escala a los lados, en los extremos de las columnas manométricas.
esta escala está en centímetros, pero no necesariamente el líquido manométrico va a coincidir con el cero de esas escalas. Va a marcar lo que le dé la gana marcar, pero necesitamos registrar ese valor inicial. Ese valor inicial va a ser nuestro nuevo cero. ¿Se entiende? Y debemos registrar ese valor del nuevo cero en milímetros, no en centímetros. Entonces, a final de cuentas, tenemos un cierto nivel de líquido manométrico, que no necesariamente es cero, con el túnel apagado. Conectamos lo que tengamos que conectar y le echamos viento, y entonces el líquido se va a desplazar hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del signo de la presión, de lo que estemos leyendo. Supongamos que inicialmente estábamos aquí y de repente le echamos viento y llega hasta acá. Registramos ese nuevo valor, pero lo que va a importar en términos de la ecuación de la hidrostática es la proyección vertical. No a lo largo de la hipotenusa, sino el cateto vertical. ¿De acuerdo? El ángulo del manómetro o de las columnas va a estar referenciado a la horizontal. Entonces, como tenemos este ángulo, para hacer esta proyección necesitamos la función seno. ¿Están de acuerdo? Entonces, registramos el nivel en milímetros cuando el túnel no está apagado. Registramos el nuevo nivel en milímetros también con túnel prendido. Hacemos la resta y después lo multiplicamos por el seno del ángulo de inclinación. Normalmente, casi por procedimiento estándar, lo inclinamos a 30 grados. ¿Por qué 30 grados y no 29 o 45 o 60 o 31? ¿Qué opinan? ¿Qué ventaja nos da inclinarlo a 30 grados? La mitad nada más. Perdón, hace rato no alcancé a escuchar lo que alguien dijo. ¿Podrían repetir lo que estaban diciendo? Ajá. Nada más la mitad. Exacto. El seno de 30 grados es 0.5. Entonces es muy rápido procesar los datos y obtener las presiones reales. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí del uso del manómetro. Ahora, esto es bastante simple, es bastante sencillo, pero por alguna razón extraña, algunos equipos de todos modos prácticas de este semestre, de esta materia de octavo. Entonces, a lo mejor es tan simple que no le prestan ninguna atención. Vale la pena que sean cuidadosos. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿No hay dudas? Ahora,
¿Cómo es el tubo pitot? No puedo repetir, profe, es que se cortó. Ok. Las tomas de presión que están físicamente en el tubo pitot, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? Tomas de presión estática. ¿Y qué más? ¿Y cuál es cuál? ¿Sí, sí las identifican sin lugar a dudas? ¿O hay cierta confusión? En el tubo pitot tenemos la toma de presión total y la toma de estática. Y la presión dinámica como tal no tiene una toma física. Solo se obtiene como consecuencia de la presión total y de la presión estática. ¿El concepto de presión total, dinámica y estática lo tienen claro? ¿O tienen dudas al respecto? ¿Qué opinan? Ok, muy bien, Amaury. ¿Alguien más no le queda claro? No, profe, tampoco. Excelente. No porque me alegre, sino porque agradezco que sean francos. De hecho, las definiciones formales son bastante extrañas, bastante obscuras y bastante inútiles, por decirlo de alguna forma. Vamos a intentar aclararlo y vamos a dar algunos trucos para que sea mucho más claro. ¿Les parece? Para empezar, estas presiones parten del principio y de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una forma simplificada de la ecuación de la energía. Y básicamente lo que tenemos es energía de presión. Ajá. Vamos a hablar primero de la presión total. Por un lado, la presión total es la suma de la dinámica más la estática. ¿De acuerdo? Adicionalmente, la presión total es la que se mide en el punto en el cual, en el punto de estancamiento. O sea, en el punto en el cual la velocidad es igual a cero. Estas son las definiciones formales. Primero vamos a revisar las definiciones formales, que insisto, son bastante obscuras y bastante raras. Y después vamos a dar unos trucos para que sea mucho más fácil de entender esas definiciones. Entonces, la presión total es la suma de estática más dinámica. Adicionalmente, es la presión que se mide en el punto de estancamiento, o sea, en el punto en el cual la velocidad es igual a cero. ¿Ok? Supongo que hasta ahí sigue siendo bastante confuso. Pero bueno, ahora, la presión dinámica. ¿Qué recuerdan de ella? Por ejemplo, ¿con qué letra o con qué símbolo la designamos? ¿Recuerdan eso? Con minúscula, ¿verdad? Ya que viene siendo igual. Matemáticamente, ¿qué rayos es o qué fórmula tiene? Bueno, si la presión total era suma de estática más dinámica, entonces la presión dinámica es la resta de la total menos la presión estática, ¿cierto?
Pero adicionalmente, la presión dinámica es esto. Ahora, esto de abajo, ¿a qué se parece? Eso se parece a esto otro. ¿Y cómo se llama esto? ¿Esto qué viene siendo? La energía cinética, ¿no, profe? Es la energía cinética. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es la presión dinámica? La presión dinámica es la cantidad de energía cinética contenida en el flujo por unidad de volumen. Eso de unidad de volumen tiene que ver con el hecho de que en la presión dinámica estamos usando densidad, que es la masa entre volumen, en lugar de la masa, como en la fórmula precisa de energía cinética. ¿Cómo ven? Esto está más fácil, ¿no? Creo que es la más fácil de todas. Ahora, vamos con la definición de la presión estática. La presión estática es la ocasionada por el movimiento puramente aleatorio de las partículas. Y Anderson tiene incluso una cosa todavía más loca para definirla o para intentar explicarla. Él menciona que es algo así como la presión que tú sentirías si tú fueras, digamos, montado sobre una partícula de fluido viajando a la misma velocidad del resto del flujo. ¿Qué demonios es eso? Ok, entonces esas son como las definiciones formales que son bastante extrañas y que a nadie convencen y a nadie le queden claro qué rayos son. Pero vamos a usar algunos trucos. Como les decía, la presión dinámica, la que se refiere a la energía cinética, no tiene una toma física en un tubo pitot. La obtenemos como resultado de la resta de la total menos la estática. Ahora, para facilitar estas definiciones, imagínense que sobre esta hoja hago un agujero. Y en la parte de atrás del agujero coloco un tubo y este tubo, mediante una manguera, lo uno a un manómetro. ¿Ok? Entonces, para distinguir la total de la estática, pensamos en lo siguiente. Esta hoja o esta pared funcionaría como un obstáculo al paso del aire. Al ser un obstáculo, en algunos puntos la velocidad se haría cero, o sea, sería el punto de estancamiento. De suerte tal que, si el plano que contiene el agujero de la toma de presión es perpendicular al flujo lo vamos a frenar y lo vamos a hacer cero. De suerte tal que esto sería una toma de presión total. Pero si este mismo arreglo, el agujero, la pared, el tubo que está atrás y la manguera hacia el manómetro, si ahora esto lo coloco paralelo al flujo, entonces va a ser una presión estática. ¿Qué les parece? Entonces podemos distinguir la total, si es que el plano que contiene el flujo es perpendicular, o estática, cuando el plano que contiene, que contiene el agujero es paralelo al flujo. ¿Qué les parece? Creo que sí está mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Preguntas de esto?
¿Se entendió? Sí, profe. ¿Ya está más fácil o está igual de confuso? ¿Qué opinan? Ahora, esto es en un tubo pitot. Si nosotros colocamos un montón de agujeros en las paredes de un modelo de túnel de viento, imagínense lo siguiente. Imagínense que justo en la parte frontal del modelo tenemos una toma de presión. Y vamos a suponer que la pared sobre la cual está esa toma de presión es prácticamente perpendicular al flujo, de suerte tal que estaría funcionando en cierta forma como el caso de lo que les decía de esta pared, funcionando como una toma de presión total. Pero en el caso de un modelo, esta toma de presión aquí, ¿sería una presión total o sería una presión estática? ¿Qué opinan? Más aún, imagínense que la inclinación de esta pared no es exactamente a 90 grados respecto al flujo, sino a 89 grados. ¿Sería total o sería estática? ¿Qué piensan? Sería estática, ¿no? ¿Por qué? Porque imagino que la presión total se obtiene en un flujo que esté fuera del modelo. Ok, por ahí va la cosa. En realidad, todas las tomas que se colocan o que se instalan en un modelo se llaman tomas de estática, aunque pudiéramos estar a 90 grados o a 89 o a 91. Simplemente pues está en un modelo y para no entrar en confusiones filosóficas se llaman tomas de presión estática. Pero ciertamente lo que sucedería es que la lectura de presión en esa toma que les platicaba sería prácticamente igual que lo que mediría un tubo pitot colocado en la misma posición en ausencia del modelo. ¿De acuerdo? Solo que en este caso, esta sí se llamaría presión total porque es la del tubo pitot. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de eso? Entonces, bueno, volviéndolo al tubo pitot. Y como les decía, para distinguirlas, si el plano que contiene el agujero es perpendicular al flujo, va a ser una presión total, o sea que vamos a estar midiendo el punto de estancamiento, o sea, donde la velocidad es cero. Si el plano que contiene el agujero es paralelo al flujo, va a ser una toma de estática. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si un biltubo lo conecto con una manguera hacia el manómetro y el viento le pega a este agujero, va a ser una toma de presión total. De acuerdo, el plano que contiene el agujero es perpendicular al flujo. Ahora, si el agujero frontal lo tapo y le hago un agujero lateral y lo coloco en el viento, y nuevamente esto está conectado con una manguera hacia el manómetro, entonces este agujero lateral sería una toma de presión estática. ¿De acuerdo? Entonces, se puede construir un tubo pitot
simplemente con un agujero, perdón, con dos tubos colineales. Vamos a ver si queda. Imagínense que el tubo de arriba, el que tiene este agujero, está tapado frontalmente. Y el otro es un biltubo abierto aquí, cada uno con su respectiva manguera. Entonces, ya con esto se podría medir el flujo. Un tubo con un agujero lateral, pero tapado frontalmente, y otro tubo, pues un biltubo, pues sin mayor chiste. Entonces tendríamos presión total y presión estática. El tubo pitot real es un poco más elegante porque simplemente tenemos el tubo de total dentro del tubo de estática, y eso tan sencillo ya es un tubo pitot. Tubo de total y tubo de estática, uno dentro del otro. ¿Se entiende eso o estuvo muy chafa el? Sé que el modelo sí, pero no sé si la explicación fue razonablemente útil. Ok. Entonces, bueno, yo lo había dibujado. Total y estática. Sin embargo, bueno, podríamos sacar, esta sería la salida de total y esta la salida de estática. Podríamos conectar cada una de estas mangueras a una columna diferente del manómetro. Cada una a una columna, ¿de acuerdo? O bien, si nosotros ambas mangueras las conectamos a una especie de múltiple de conexión, que podría ser un tubo tapado en los extremos, pero con la posibilidad de conectar las mangueras aquí y aquí, y con una sola salida de otra manguera hacia el manómetro. Entonces, este múltiple de conexión nos daría directamente la resta de total menos estática, o sea que lo que estaríamos leyendo de esta única manguera sería la presión dinámica. ¿Se entiende eso? O bien podemos leer por separado la total y la estática, perdón, total y estática, y matemáticamente hacer la resta para obtener la dinámica. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna pregunta de esto? Les mandé ahorita al grupo de WhatsApp un pequeño apunte de cómo se procesa la presión en el manómetro. Y esto del tubo pitot va a ser fundamental en la práctica 1, pero en alguna clase posterior veremos exactamente en qué consiste la práctica 1. ¿Ok? Ahora, ¿de qué otras formas, aparte de los manómetros con líquido, podemos medir la presión? ¿Qué otros tipos de manómetros existirán? ¿Han oído hablar de esta cosa, el tubo de Bourdon? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Acá hay un tubo como en espiral, excelente. Es un tubo como en espiral, efectivamente. Hagan de cuenta, un tubo, pero está sellado de un lado, y entonces eso lo enrollo
como un espantasuegras. Entonces, si le aplicamos presión por el lado que no está sellado, este tubo en espiral va a intentar extenderse en función a la presión y eso se puede acoplar a engranes y demás que muevan una aguja. Es un tubo en espiral, ciertamente. Y entonces de esa forma se puede también tener un manómetro que más bien sea un instrumento como con una carátula y una aguja indicando las presiones. Y también hay otros manómetros que son piezoeléctricos, ¿de acuerdo? O transductores de presión y demás. Pero básicamente lo que tenemos en el laboratorio es el manómetro de agua, bueno, de líquido. Lo cual no necesariamente está mal. Finalmente, en términos didácticos y respecto a su confiabilidad, es insuperable. Ahora, el manómetro de líquido que tenemos en el laboratorio tiene 36 columnas, pero si vamos a usar, es necesario tomar el nivel de referencia con el túnel apagado en milímetros de cada una de las columnas que se vayan a usar. Cuando esa cosa estaba nueva, bastaba con nivelarlo correctamente y bastaba con leer el nivel de una sola columna y todas las demás columnas iban a marcar perfectamente el mismo nivel. Pero como se ha roto 1.000.000 de veces y se ha reparado con vidrio nacional, el vidrio nacional, el diámetro interno de los tubos tiene ligeras variaciones, de suerte tal que hay efectos de capilaridad y no necesariamente todas las columnas marcan exactamente lo mismo. Entonces, lo conveniente es leer el nivel de cada columna que se vaya a usar inicialmente. ¿Qué les parece? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, pregunta. ¿Funcionará exactamente igual un tubo de pitot en un túnel de presión que en uno de succión? No recuerdo si lo mencionamos cuando vimos los tipos de túnel. ¿Qué opinan? Debería. Vamos, por ejemplo, ¿existirán tubos pitot para túneles de presión y otros tubos pitot para túnel de succión? ¿O el mismo tubo lo puedo colocar en el túnel que sea? Básicamente sí puedo colocar el mismo tubo en el túnel que sea, pero el funcionamiento del tubo o las magnitudes relativas de las presiones van a ser diferentes. Si el tubo pitot lo coloco en un túnel de presión, entonces la presión total va a tener una dimensión grande, una magnitud grande, pero signo positivo. Y la estática va a tener un valor muy cercano a cero. Puede ser positivo o negativo, pero va a ser muy cercano a cero. Si ese mismo tubo pitot ahora lo coloco en un túnel de succión, lo que va a suceder es que la presión total va a tener un valor cercano a cero, positivo o negativo, pero cercano a cero. Y la presión estática va a tener una magnitud grande, pero con signo negativo. Finalmente, en el caso de ambos túneles, de todos modos la presión dinámica va a seguir teniendo signo positivo forzosamente. ¿Se entiende eso? Vamos a hacer un ejemplo numérico rápido para que más o menos le tanteen cómo, para que vean más o menos qué esperar en cada tipo de túnel.
De hecho, se me olvidó. A final de cuentas, ¿cómo obtenemos la velocidad con el tubo pitot? Obtenemos la presión dinámica y luego esa presión dinámica, ¿qué le hacemos? ¿Sí se acuerdan de eso? Sea factor de corrección. ¿No? ¿Cómo cuál? ¿Qué factor de corrección? O te estás No refiriendo a un tubo recuerdo. pitot, pero en un avión. ¿A eso te estás refiriendo? Sí, una que lo relaciona con dinámica de vuelo. Y decimos, De acuerdo. Sí, hay algunos chanchullos de compensaciones de densidad y en fin, de varias cosas. Pero no, digamos, un tubo pitot que usaríamos en un túnel de viento sin considerar esas cosas. A lo que quiero referirme es a esto. La presión dinámica en el tubo pitot la vamos a obtener leyendo esto y esto otro. Entonces obtenemos la dinámica. Pero la dinámica también es igual a esto otro. Entonces, una vez que tenemos la dinámica, por vía de esto, despejamos la B y de esa forma sabemos la velocidad dentro del túnel de viento. ¿De acuerdo? De suerte tal que la velocidad ya de forma digerida va a ser esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos con... ¿Quieren poder resolverlo? ¿En qué unidades debería estar la densidad? O mejor dicho, ¿en qué unidades nos conviene manejar la densidad? Kilogramos sobre metro cúbico, profe. ¿No? Otra vez, por favor, se escuchó entrecortado. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Kilogramos sobre metro cúbico? ¿O pascales? ¿La densidad en pascales? Perdón, en pascales, no. Pascales. Perdón, estaba pensando en presión. No. Pues sí, sería kilogramos sobre metro cúbico. Más bien. A ver, inténtalo en kilogramos sobre metro cúbico. De hecho, ¿recuerdas el valor a nivel de la densidad en kilogramos sobre metro cúbico? Creo que sí. Sí, es más o menos eso. Si quieres, inténtalo con ese valor. Y los demás, inténtenlo con lo siguiente.
A ver si me resulta muy confuso. Un octavo, o sea, 0.125 unidades técnicas de masa sobre metro cúbico. Y poniendo las UTMs desglosadas, quedarían 0.125 kilogramos por segundo al cuadrado sobre metro a la cuarta. ¿Se han usado algo así anteriormente? ¿Habían usado alguna cosa así de extraña alguna vez? ¿Qué opinan? Sí, pero no estamos acostumbrados a No usar están esas cosas. acostumbrados. ¿Y se les hace una cosa horrible o se les hace una cosa X? Ok, si nosotros tenemos las presiones estáticas, dinámicas y total en kilogramos sobre metro cuadrado, por esto que explicamos de pues el peso específico del agua y de cuánto iba, en cuánta presión iba a ejercer un milímetro de altura de agua, etcétera. Entonces lo más fácil es usar unidades técnicas de masa sobre metro cúbico. Usando esto, todo el sistema va a ser homogéneo. Y, por ejemplo, si estuviéramos obteniendo fuerzas, resistencia, sustentación, lo que sea, nos saldría directamente en kilos el resultado de esas fuerzas. Pero bueno, se me está ocurriendo algo. Dejamos la clase aquí y mañana explicamos de dónde salen las unidades técnicas de masa y por qué, a pesar de que es una unidad arcaica, por qué es muy útil y muy práctica. ¿De acuerdo? Si quieren esto todavía no lo resuelvan y mañana continuamos. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Bueno, Sí, profe. gracias, que tengan buena noche. A Mauri, gracias por el apoyo. Ya, profe, buenas Descansen. noches. Hasta luego. Nos vemos. Luego, profe. Luego, profe. Bye. Bueno.